Parece que la directora del servicio secreto se ha enfadado un poco tras el intenso interrogatorio al que la sometió el comité de la Cámara de Representantes por los errores cometidos en el mitin. Recientemente ha salido a la luz, expresando sus opiniones sobre Trump, y es solo cuestión de tiempo que esto rompa Internet. En este vídeo vamos a sumergirnos en el escalofriante vídeo del director del servicio secreto a Trump y más. Cuerpo. El 22 de julio, la directora del servicio secreto, Kimberly Chittle, fue citada por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes para responder a preguntas sobre los sorprendentes fallos en la seguridad del mitin de Trump. La audiencia fue un asunto dramático y tenso, en el que Chittle se enfrentó a un interrogatorio implacable por parte de los legisladores. Sin embargo, su negativa a responder directamente a las preguntas provocó que los legisladores frustrados de ambos lados del pasillo exigieran su dimisión. Ambos lados del pasillo han pedido hoy su dimisión. ¿Le gustaría utilizar mis 5 minutos para redactar su carta de dimisión? ¿Así o no, gracias? Aunque Chittle se resistió a las peticiones de dimisión, dijo a la Cámara que el tiroteo fue el fallo operativo más importante del servicio secreto en más de 4 décadas. El intento de asesinato del expresidente Donald Trump, el 13 de julio. Es el fallo operativo más significativo del servicio secreto en décadas. El intento de asesinato de Trump fue un suceso impactante que ha suscitado serias dudas sobre la competencia y eficacia del servicio secreto. La admisión del fracaso por parte de Chittle fue un momento significativo de la comparecencia, ya que era la primera vez que reconocía públicamente el alcance del fallo de seguridad. Entre los legisladores que la interrogaron, la representante Alexandria Ocasio-Cortez se mostró especialmente expresiva en su frustración por las respuestas de Chittle. Señaló que la directora no había respondido a ninguna de las preguntas con una respuesta directa. Ha proporcionado todas las grabaciones de audio y vídeo en su poder a este comité. Como preguntamos el 15 de julio, ¿sí o no? Tendría que responderle, eso es un no. Estás lleno de mierda hoy. Otra representante del GOP que cuestionó a Chittle fue la congresista Lisa McClain. Ella también expresó su frustración por el director no responder a las preguntas. Director Chittle, usted debe responder al pueblo estadounidense. Si quiere permanecer en el cargo, es realmente muy simple. ¿Quieres mantener tu trabajo? Absolutamente. A continuación, señaló que Chittle seguía refiriéndose al FBI cada vez que se le hizo una pregunta. Además, hizo hincapié en que Chittle estaba esquivando todas las preguntas y no ser honesto con el comité. Entonces le preguntó a Chittle con quién del FBI debía hablar. ¿Con quién del FBI debo hablar? Espera. El FBI es responsable del criminal. ¿Hay algún nombre? No estoy segura. No estoy seguro. I don't know. Pero la cosa no acabó ahí. A mitad de la entrevista le preguntaron si el detalle de Trump había solicitado recursos adicionales antes del 13 de julio, y una vez más no dio una respuesta directa. Antes del 13 de julio, ¿había solicitado el detalle de Trump recursos adicionales? Lo que puedo decirle es que para el evento del 13 de julio, los detalles que sé, los medios que se solicitaron para ese día se dieron. También se le preguntó cómo un joven de 20 años, con el rifle de su padre, pudo subir a un tejado con una línea de visión directa de 150 yardas hacia Trump, sin que el servicio secreto o la policía local se lo impidieran. Pero una vez más, no dio una respuesta directa. Así que de nuevo, voy a decir que estamos a 9 días de este evento. Me gustaría saber esas respuestas también. Es por eso que estamos pasando por estas investigaciones, para poder determinar que plenamente, hacia el final del interrogatorio, señaló que en el transcurso de su testimonio había cometido perjurio y pidió al presidente que presentara cargos por perjurio contra la directora si ese era el caso. Presidente, en mi opinión, según algunos de los testimonios de hoy, creo que usted ha cometido perjurio en algunos casos. Así que voy a pedir una revisión completa de las transcripciones por el personal. Y si usted encuentra que ese es el caso, le pido que presente cargos por perjurio contra el director. Pocos días después de la audiencia, el director Chittle finalmente dimitió. La carrera de Kimberly Chittle en el servicio secreto abarcó 27 años, durante los cuales desempeñó papeles fundamentales, como la evacuación del entonces vicepresidente Dick Cheney durante los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la supervisión del destacamento de protección de Joe Biden cuando era vicepresidente. Pero a pesar de su amplia experiencia, el incidente del mitin de Butler puso de manifiesto graves fallos bajo su liderazgo. Hubo muchas reacciones a su dimisión, pero la más destacada fue la del presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, que calificó su dimisión de tardía. Mira nuestra reacción. La reacción inmediata a su dimisión es que está atrasada. Debería haberlo hecho hace al menos una semana. Teresa Wilson, una exmarín que asistió a la manifestación, expresó su alivio por la dimisión de Chittle,
pero subrayó la importancia de la investigación independiente. «Queremos respuestas», afirmó. Su opinión se hace eco de la demanda generalizada de responsabilidad y transparencia. En otra comparecencia, el comisario de la Policía del Estado de Pensilvania, Christopher Parris, detalló varios errores de seguridad que condujeron al tiroteo. Reveló que 2 agentes abandonaron su puesto para investigar informes sobre una persona sospechosa y que un policía se enfrentó a Crooks solo unos segundos antes de que abriera fuego. Parris reconoció estos fallos, pero subrayó que el servicio secreto es el responsable último de la seguridad de sus protegidos. Según Parris, había un hilo de mensajes de texto con miembros de la Unidad de Servicios de Emergencia del Condado de Butler, algunos de los cuales vieron inicialmente a Crooks y lo denunciaron como persona sospechosa. En algún momento, cuando utilizó el telémetro, la sospecha se acentuó, dijo Parris. La policía estatal recibió entonces una llamada y un mensaje de texto de la ESU sobre la actividad de Crooks, que transmitieron inmediatamente al servicio secreto. Las fuerzas del orden locales, estatales y federales se encontraban en un puesto de mando unificado en el mitin. La policía estatal verbalmente se dio la vuelta y se lo transmitió al servicio secreto, dijo Parris. Por otra parte, aunque el director del servicio secreto declaró que nunca negaron a Trump seguridad adicional, en un informe confidencial filtrado a los medios de comunicación, se reveló que la agencia había recibido efectivamente múltiples peticiones de la campaña de Trump para reforzar la seguridad. Estas solicitudes fueron denegadas sistemáticamente, alegando la agencia la escasez de recursos y los problemas logísticos como principales razones. Esta confesión ha provocado una oleada de reacciones, con muchos cuestionando el proceso de toma de decisiones del servicio secreto y si los prejuicios políticos jugaron un papel. Uno de los casos más notables de denegación de una solicitud se produjo el 26 de marzo, durante un mitin en Dayton, Ohio. El suceso dio un giro dramático cuando un hombre intentó abalanzarse sobre el escenario en el que hablaba Donald Trump. El incidente fue captado en directo por la televisión, mostrando a los agentes del servicio secreto interviniendo rápidamente para proteger a Trump. Pese a la rapidez de la respuesta, el suceso suscitó serias dudas sobre la idoneidad de las medidas de seguridad aplicadas. Fuentes cercanas a la campaña revelaron que habían solicitado seguridad adicional para este mitin, previendo posibles altercados. Sin embargo, el servicio secreto denegó la petición alegando limitaciones de recursos. Otro suceso alarmante tuvo lugar en Chicago, donde un mitin de Trump se canceló abruptamente por motivos de seguridad. El lugar estaba lleno de simpatizantes y manifestantes, lo que creó un ambiente muy cargado. La decisión de cancelar el mitin se tomó tras consultar con las fuerzas del orden y el servicio secreto. Según fuentes internas, la campaña de Trump había solicitado previamente seguridad adicional para este acto, que no se proporcionó. La cancelación provocó escenas caóticas, tanto dentro como fuera del recinto, lo que puso aún más de relieve la necesidad de reforzar la seguridad. La confesión del servicio secreto también ha dado lugar a peticiones de que se investiguen las prácticas de la agencia durante la campaña del 26. Legisladores de ambos bandos exigen respuestas y responsabilidades. Algunos piden una revisión completa de los protocolos de la agencia para garantizar que los futuros candidatos reciban la protección que necesitan. A medida que avanza la investigación, se van conociendo más detalles sobre los acontecimientos que condujeron al fallo de seguridad. Se están analizando documentos y comunicaciones internas para determinar dónde se produjo el fallo. Las conclusiones preliminares apuntan a una serie de errores de comunicación y de procedimiento. Algunas fuentes indican que las limitaciones presupuestarias y la escasez de personal pueden haber influido en la decisión de renunciar al perímetro exterior. En los últimos años, el servicio secreto se ha enfrentado a recortes presupuestarios y problemas de personal, lo que ha suscitado dudas sobre su capacidad para proteger eficazmente eventos de alto nivel. ¿Podrían estos factores haber contribuido al fallo de seguridad en el National Mall? Es una pregunta aún sin respuesta. Un factor a tener en cuenta es que este incidente no es la primera vez que el servicio secreto ha mostrado altos niveles de incompetencia. Por poner un ejemplo, los agentes del servicio secreto fueron sorprendidos en una ocasión pasando una noche tórrida con prostitutas mientras estaban de servicio protegiendo al presidente de los Estados Unidos. Servicio secreto. Otros momentos de incompetencia. En el verano de 1920 se desencadenaron una serie de acontecimientos que más tarde se conocerían como Operación Moonlight, una controvertida operación en la que el servicio secreto desvió recursos cruciales para proteger al entonces ayudante del director de la agencia, Mark Sullivan. El Washington Post destapó la historia,
revelando los detalles de esta decisión sin precedentes y sus implicaciones de largo alcance. La historia cuenta que el director ordenó que los agentes de una unidad especial encargada de patrullar la Casa Blanca fueran reasignados para proteger a su ayudante. El trabajo de esta unidad especial consistía en vigilar los alrededores del complejo de la Casa Blanca y garantizar la seguridad del presidente y de la primera familia durante las apariciones públicas y los desplazamientos. La reasignación de estos agentes supuso que la seguridad de la Casa Blanca se viera comprometida, poniendo en peligro al presidente y a la primera familia. La operación, bautizada como Operación Luz de Luna, consistía en la presencia de 2 agentes en el domicilio del asistente 2 veces al día, por la mañana y por la noche. La operación se prolongó durante al menos 2 meses, lo que supuso un importante desvío de recursos de su misión principal. El domicilio del asistente se encontraba a casi 1 hora en coche de Washington, lo que sobrecargó aún más los recursos de la agencia. Los agentes de la oficina de Washington estaban alarmados por esta reasignación. Creían que el desvío de agentes aumentaba los riesgos para la seguridad de la Casa Blanca y del presidente. Algunos agentes estaban tan preocupados por la legalidad de la operación que mantuvieron registros detallados de su participación y de las instrucciones de sus superiores. Estos registros se convertirían más tarde en pruebas cruciales en la investigación que siguió. La controversia en torno a la Operación Moonlight salió a la luz en el año 24, cuando el Washington Post publicó un informe detallado sobre la operación. El informe citaba a 3 personas familiarizadas con la operación, aunque no se revelaba su identidad. La revelación provocó indignación y planteó serias dudas sobre el uso indebido de recursos gubernamentales y los riesgos potenciales para la seguridad nacional. En respuesta a las acusaciones, Mark Sullivan afirmó que un supervisor de su oficina había autorizado las visitas al domicilio de su ayudante sin su conocimiento. También afirmó que la operación solo duró unos días y que era apropiada dadas las amenazas denunciadas contra un empleado. Sin embargo, esta explicación no sirvió para aplacar la indignación y el escepticismo que rodearon la operación. El portavoz del Servicio Secreto, Ed Donovan, confirmó que se retiró a los agentes de sus obligaciones en la Casa Blanca para comprobar la seguridad de la ayudante del director. Sin embargo, rebatió las versiones según las cuales la operación Moonlight duró meses, afirmando que los registros de la agencia indicaban que la misión solo tuvo lugar durante unos días, el fin de semana del 4 de julio. Donovan también hizo hincapié en que la operación formaba parte de la respuesta habitual de la agencia ante posibles amenazas a un empleado. Sin embargo, el hecho de que la operación se llevara a cabo sin el conocimiento de la Casa Blanca alimentó aún más la indignación y el escepticismo. El portavoz de la Casa Blanca, Jay Carney, declaró que la Casa Blanca no estaba al corriente de las acusaciones sobre la protección del presidente y remitió las preguntas al Servicio Secreto. Este desconocimiento puso aún más de relieve los riesgos potenciales y las graves implicaciones de la operación. Pero la polémica en torno a la Operación Moonlight no fue el único escándalo que sacudió al Servicio Secreto durante el mandato de Mark Sullivan. Miembros del Servicio Secreto, encargados de proteger al presidente, fueron sorprendidos tras pasar una noche con prostitutas en Colombia. Este impactante incidente tuvo lugar en la ciudad de Cartagena, pocos días antes de la llegada del presidente Barack Obama a la Cumbre de las Américas. Era el 10 de abril de 2012, cuando agentes del Servicio Secreto y personal militar estadounidense llegaron antes de la visita del presidente Barack Obama para la Cumbre de las Américas. A estos agentes, que formaban parte de los escuadrones de salto de élite, se les encomendó la tarea de asegurar el lugar antes de la llegada del presidente. Se unieron a un equipo de avanzada que incluía personal de la Casa Blanca, militares y funcionarios de la embajada que ya llevaban 2 semanas en Cartagena. El 11 de abril, los funcionarios del Servicio Secreto reservaron un local para fiestas en el Hotel Caribe, informando al personal del hotel de que esperaban unas 30 personas. Sin embargo, esa noche, una madre soltera colombiana de 24 años, junto con otra mujer, fue abordada por un grupo de hombres en una discoteca local. Según The New York Times, los hombres pidieron 2 botellas de Absolut Vodka para su mesa, preparando el terreno para una noche que pronto se descontrolaría. Aunque los informes varían en cuanto a la secuencia exacta de los hechos, según MSNBC, 2 agentes del equipo de contraataque del Servicio Secreto consiguieron los servicios de las mujeres en un club de striptease local llamado Play Club. Un funcionario declaró que se creía que todo el personal del Servicio Secreto implicado en el escándalo había visitado el club y traído de vuelta a las mujeres. Hasta 20 mujeres más se registraron en la recepción del Hotel Caribe, donde la política les exigía que dejaran sus tarjetas de identificación. El hotel también cobraba $25 por llevar a las huéspedes a sus habitaciones. Sin embargo, a la mañana siguiente, el 12 de abril,
La acompañante de 24 años se despertó a las 6:30 de la mañana por una llamada de la recepción del hotel, informándole de que tenía que marcharse en virtud de las normas del establecimiento para las prostitutas. El personal del servicio secreto con el que estaba, todavía borracho, le ofreció 50.000 pesos, unos $30, mucho menos de los 800 que habían acordado. La mujer, exigiendo su dinero, amenazó con llamar a la policía y la situación se agravó rápidamente. La mujer, junto con un amigo que también había pasado la noche con otro hombre del grupo, llamó a la puerta del primero. Al no obtener respuesta, se encontraron con un agente de policía en el pasillo. Junto con un agente que hablaba inglés, volvieron a la habitación. Más tarde ella rebajó su exigencia a $250 y finalmente él le dio $225 en moneda mixta, y ella se marchó. Pero la polémica no acabó ahí. La policía local se puso en contacto con la Embajada de Estados Unidos. La embajada alertó al director del servicio secreto, Mark Sullivan. Se ordenó a los agentes implicados que volaran inmediatamente a casa, y el 13 de abril, cuando el Air Force One aterrizaba en Cartagena, el escándalo ya había empezado a destaparse. El Washington Post dio a conocer la noticia la noche del 13 de abril, y a continuación el servicio secreto emitió un comunicado en el que relevaba de sus funciones a los agentes acusados y los enviaba de vuelta a su lugar de destino. La investigación estaba en pleno apogeo. El 14 de abril, los 11 agentes del servicio secreto, llamados a filas a causa del incidente, fueron entrevistados en la sede de la agencia. El 16 de abril se les retiró la habilitación de seguridad. El 18 de abril, el servicio secreto anunció la salida de 3 empleados. Se esperaba que uno dimitiera, otro, un supervisor, tenía intención de jubilarse y se recomendó el despido de un segundo supervisor. Los 8 agentes restantes fueron puestos en excedencia administrativa. El escándalo llamó la atención del Congreso y los representantes Darrell Issa y Elijah Cummings, miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, enviaron una carta al director del servicio secreto, Mark Sullivan, solicitando más información para entender si la cultura del servicio secreto puede haber conducido a este incidente. Mientras el presidente Obama asistía a la Cumbre de las Américas, el escándalo ensombreció el evento. La integridad del servicio secreto quedó en entredicho y las repercusiones se dejaron sentir en todo el mundo. El escándalo sirvió de duro recordatorio de la importancia de mantener los más altos niveles de conducta, especialmente para aquellos a quienes se confía la seguridad del presidente. Pero por si eso no fuera suficiente locura, la siguiente fue una intrusión en la Casa Blanca que podría haber perjudicado potencialmente al presidente. El 19 de septiembre del 24 ocurrió lo impensable. Omar J. González, un veterano de la guerra de Irak que padece trastorno de estrés postraumático, ejecutó una audaz y alarmante intrusión en la Casa Blanca, que suscitó serias dudas sobre las medidas de seguridad establecidas para proteger al presidente y a su familia. La respuesta al incidente fue rápida. El 22 de septiembre, Jeh Johnson, entonces secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, instó a la opinión pública a no precipitarse y a evitar cuestionar la actuación de los agentes de seguridad, que solo disponían de unos segundos para actuar. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Josh Earnest, declaró que el presidente Obama estaba obviamente preocupado, pero seguía confiando plenamente en el servicio secreto. La agencia incrementó las patrullas a pie, añadió vigilancia adicional, proporcionó formación extra a los agentes y cambió los procedimientos para garantizar que la entrada a la Casa Blanca fuera segura. Más tarde, el 24 de septiembre, el servicio secreto anunció una investigación sobre cómo González había conseguido penetrar hasta tal punto en los terrenos de la Casa Blanca. La directora Julia Pierson declaró que se aumentarían las patrullas de seguridad y la vigilancia. La representante del Distrito de Columbia, Eleanor Holmes Norton, solicitó una reunión para tratar el incidente y otros fallos de seguridad en la Casa Blanca. Hizo hincapié en la importancia de llevar a cabo una investigación exhaustiva y de mantener la zona de la primera enmienda frente a la Casa Blanca. Como consecuencia del incidente de González y de otras polémicas relacionadas con la seguridad de la Casa Blanca, incluido el tiroteo de la Casa Blanca del 21, Julia Pierson dimitió de su cargo el 1 de octubre del 24. La brecha había puesto de manifiesto importantes fallos en las medidas de seguridad destinadas a proteger al presidente y a su familia, lo que llevó a una reevaluación de los protocolos y procedimientos. El servicio secreto da la voz de alarma a Trump. En un sorprendente giro de los acontecimientos, el servicio secreto ha emitido una severa advertencia al expresidente Donald Trump, instándole a cesar todos los mítines al aire libre. Los mítines al aire libre de Trump siempre han sido un espectáculo, atrayendo a decenas de miles de fervientes seguidores. Estos actos, a menudo celebrados en aeropuertos, recintos feriales y estadios de fútbol, han sido una piedra angular de su estrategia política.
El tamaño y la energía de estas reuniones han sido una fuente de fortaleza para Trump, que se nutre del entusiasmo de sus seguidores. Le da mucha alegría y energía estar con grandes multitudes. Se alimenta de su energía. Es casi como una fuente de consuelo para él. Sarah Matthews, ex vicesecretaria de prensa en la Casa Blanca de Trump, revela que el tamaño de la multitud siempre ha sido crucial para Trump. Cuanto mayor es la multitud, más energizado se vuelve. Ella compartió. Pero este mismo aspecto de su campaña se ha convertido ahora en un motivo de preocupación para el servicio secreto. Tras el intento de asesinato, el servicio secreto ha comunicado su preocupación a los responsables de la campaña de Trump. La agencia ha subrayado los peligros de celebrar grandes eventos al aire libre, donde controlar a la multitud y garantizar la seguridad se convierte en un reto monumental. La naturaleza abierta de estos lugares hace que sea difícil asegurar todos los posibles puntos de entrada y controlar a todos los individuos de la multitud. En respuesta a la advertencia del servicio secreto, la campaña de Trump está buscando lugares cubiertos para sus próximos actos. Aunque los mítines en recintos cerrados son intrínsecamente más seguros debido al control de los puntos de entrada, también plantean sus propias dificultades. Los recintos cubiertos, como estadios deportivos y centros de convenciones, ofrecen un entorno más controlado, lo que facilita la gestión de la seguridad y el control de los asistentes. Las concentraciones en recintos cerrados son más caras y tienen un aforo limitado. No tienen la misma fuerza que los actos al aire libre por los que es conocido Trump. Pero dados los recientes acontecimientos, la seguridad del expresidente y de sus seguidores es nuestra máxima prioridad. Hablando de la seguridad de Trump, el servicio secreto también ha reforzado las medidas de seguridad tras la alarmante información de un complot iraní para asesinar al expresidente Donald Trump. Esta revelación ha conmocionado a todo el país y ha puesto de relieve los peligros a los que se enfrentan las figuras políticas de alto nivel. El complot, al parecer en represalia por el ataque estadounidense con un avión no tripulado que mató al general iraní Qasem Soleimani, subraya la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán. La respuesta del servicio secreto al supuesto complot iraní para asesinar al expresidente Donald Trump fue poco menos que extraordinaria. Tras recibir la información de inteligencia, la agencia puso en marcha inmediatamente una serie de medidas de seguridad integrales diseñadas para frustrar cualquier amenaza potencial y garantizar la seguridad del expresidente. En primer lugar, el servicio secreto aumentó el número de agentes asignados a la protección de Trump. Esta medida fue crucial para proporcionar una sólida presencia de seguridad en torno a Trump en todo momento. A los agentes, altamente cualificados en tácticas de protección y contravigilancia, se les encomendó la tarea de mantener vigilados los movimientos y los alrededores de Trump. Este aumento de efectivos no era solo una cuestión de números, sino de contar con el personal adecuado para responder a cualquier posible amenaza con rapidez y eficacia. Una de las mejoras más significativas fue el despliegue del equipo de contraataque, CAT, de élite del servicio secreto. Esta unidad especializada está entrenada para hacer frente a situaciones de alto riesgo y proporcionar apoyo táctico al equipo de protección. La presencia de agentes del CAT en torno a Trump fue un claro indicio de la seriedad con la que el servicio secreto se estaba tomando la amenaza. Estos agentes, equipados con armamento avanzado y equipo táctico, estaban preparados para responder a cualquier peligro inmediato con precisión y fuerza. La agencia colaboró estrechamente con el FBI, los departamentos de policía locales y otros organismos pertinentes para garantizar un enfoque unificado y coordinado de la amenaza. Esta colaboración consistió en compartir información de inteligencia, realizar operaciones conjuntas y establecer canales de comunicación para facilitar una respuesta rápida ante cualquier posible incidente. Sin embargo, el meollo de esta sensacional historia reside en la vehemente negación por parte de Irán del supuesto complot para asesinar a Donald Trump. En cuanto salieron a la luz las acusaciones, las autoridades iraníes se apresuraron a responder, tachando las afirmaciones de infundadas y políticamente motivadas. El gobierno iraní no escatimó esfuerzos para refutar las acusaciones. Said Khatibzadeh, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, fue uno de los primeros en responder públicamente a las acusaciones. En una rueda de prensa que atrajo la atención internacional, Khatibzadeh negó categóricamente cualquier implicación en tal complot. Afirmó: "Estas acusaciones infundadas forman parte de la guerra psicológica del gobierno estadounidense contra Irán. Negamos categóricamente cualquier implicación en tal complot". Sus palabras fueron firmes e inequívocas, con el objetivo de disipar cualquier duda sobre la postura de Irán al respecto. El gobierno iraní fue más allá al cuestionar la credibilidad del informe de los servicios de inteligencia estadounidenses en el que se basaban las acusaciones.
Los funcionarios iraníes señalaron que Estados Unidos tenía un historial de utilización de información de inteligencia dudosa para justificar sus acciones, citando las falsas afirmaciones sobre armas de destrucción masiva en Irak que condujeron a la invasión de 2003. Argumentaron que las acusaciones actuales eran otro ejemplo de cómo Estados Unidos inventaba historias para servir a su agenda política. En un esfuerzo por reforzar su desmentido, los funcionarios iraníes destacaron las incoherencias y la falta de pruebas concretas del informe de los servicios de inteligencia estadounidenses. Señalaron que los detalles del supuesto complot, incluido cómo y cuándo se suponía que se iba a llevar a cabo, seguían sin estar claros. Esta falta de detalles, argumentaron, socavaba la credibilidad de las acusaciones y sugería que la historia era más ficción que realidad. A pesar de que Irán lo negó rotundamente, las acusaciones siguieron generando controversia y especulaciones. El gobierno estadounidense se mantuvo firme en su informe de inteligencia e insistió en que las pruebas eran creíbles. Este choque de narrativas creó una situación compleja y muy cargada, con ambas partes presentando su versión de los hechos y tratando de influir en la opinión pública. Nosotros desde hace tiempo, y yo en particular desde hace tiempo, hemos estado denunciando los esfuerzos del gobierno iraní para tratar de tomar represalias por el asesinato de Soleimani, persiguiendo a funcionarios o exfuncionarios prominentes del IS. Si te ha gustado ver este vídeo, haz clic en uno de los recuadros de tu pantalla para ver contenidos similares.